Adelante. Listo, pues buenos días a todos y a todas de nuevo. Hoy tenemos un invitado especial, al menos para mí. Pues es una persona a quien admiro mucho y le tengo mucho afecto, ya que pues además de ser un artista con un gran talento, pues es mi primo. Este, eh, Les platico un poco de él, les presento a Luis Hidalgo y les platico un poco de él y de su trayectoria. Permítame. Luis Hidalgo nace en la Ciudad de México en 1981. Actualmente vive y trabaja en Cuernavaca, Morelos. Su trabajo se ha centrado en el dibujo, la pintura y en proyectos de colaboración con otros artistas. Él está interesado en observar cómo los medios y dispositivos electrónicos se comportan y afectan las técnicas tradicionales en la producción artística. A partir del 2001 a la fecha colabora con la artista mexicana Magali Lara en proyectos curatoriales y de animación digital. Las animaciones de Luis han sido incluidas en exposiciones en la Muse, en Circuit París, Fundación Jumex en Ciudad de México, en el Museo Amparo en Puebla, El Cubo, Centro Cultural en Tijuana y Recoleta en Buenos Aires. Estas son las exposiciones en las que ha participado y pues por mencionar algunos, en 2014 presenta su primer proyecto sobre medios digitales, Artificial Pulse, en la Galería Steve Turner, Contemporary Los Ángeles. En junio del mismo año participa en Paddle Zone, Philips London, la cual es una exposición y subasta que reúne artistas que utilizan las tecnologías digitales como práctica artística y pues desde 2017 a la fecha ha participado en ferias de arte representado por Walden Gallery bajo la dirección de Ricardo Campo. Una de estas es Untitled en San Francisco, Artísima en Torino y Nada en Miami, Sonamaco en Ciudad de México. Y bueno, pues un gusto que hayas aceptado la invitación, Luis, a esta reunión y pues bienvenido y platícanos un poco sobre ti y sobre tu carrera. Ay, pues primero muchas gracias por el tiempo y la invitación. En realidad yo tengo muy poquito tiempo trabajando, así es que es breve lo que les voy a compartir, pero bueno, espero que estas experiencias y parte de estos procesos del trabajo y de los proyectos, bueno, les resulten interesantes, ¿no? Entonces, les voy a compartir una carpeta de trabajo. Voy a compartir mi escritorio. Me dices si puedes compartir el audio. Ahorita yo creo que así está bien. Nada más si me comentan si me escuchan bien todos. Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, pues les voy contando. Yo estudié en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado. En el 2004 fue cuando yo entré a la escuela y desde ese momento para mí era muy importante esta relación con los materiales, ¿no? Yo empecé básicamente trabajando lo que tenía que ver con series de pequeño formato. Estas piezas ya son en el 2009, pero bueno, es un desarrollo como hacia esto, ¿no? Los primeros ejercicios tenían mucho que ver con simplemente la relación del color y cómo el color genera estas composiciones muy libres. De alguna manera para mí era muy importante los formatos que fueran pequeños, estos son tamaño carta, porque creo que hace una cosa pues muy íntima y en realidad para poder presenciarlo necesitas tener una cercanía o una conexión mucho más directa para poder apreciar las piezas, ¿no? Estas piezas se llaman color sólido porque yo había estado trabajando anteriormente únicamente con grafito, entonces me parecía un salto interesante el empezar como a integrar el color como la parte más fundamental de la construcción y composición de estas imágenes. Básicamente aquí la intención era hacer que el papel quedara un poco sumergido en el color. Estas son piezas que están hechas
por los dos lados del papel, entonces de alguna manera el color trabaja pues sí, por el frente y el reverso de las hojas, y así se van haciendo las composiciones de estas imágenes, ¿no? En realidad para mí siempre ha sido muy importante lo de los materiales, porque creo que definen de gran manera la construcción de las imágenes, ¿no? Para mí era muy importante al principio simplemente tener estas cosas trabajando sobre los distintos soportes. Yo al inicio trabajé mucho con acuarelas, y en este caso son en realidad marcadores y pasteles al óleo. Creo que aquí se ve más claro justamente en esta mancha de aquí. Digamos, estas partes están hechas por el reverso del papel, y estas otras partes están hechas al frente. Entonces, en realidad, es esta relación de composición de imagen donde estás viendo no solamente el frente de la hoja, sino la parte de atrás de la hoja. Entonces, era un poco un juego entre esa relación del color y los materiales, ¿no? Y bueno, a partir de esto y de esta relación como tan gestual, me parecía que ya había como desarrollado un poco esta investigación o esta especie de cosa como muy libre. Entonces, el proyecto que sigue se llama Apuntador ES, que son básicamente igual composiciones hechas en papel milimétrico, y el chiste era aquí que el gesto todo fuera igual en toda la superficie, ¿no? Digamos que como se construyera la imagen estuviera hecha a partir del mismo gesto. Entonces, básicamente, como la retícula del papel milimétrico te da esta posibilidad, digamos, el gesto que compone la imagen es únicamente estos puntos que van, evidentemente, provocando que haga uno estas relaciones y construya formas, ¿no? Pero en realidad, la forma como está construida la imagen es que pues son estos puntos una y otra vez, y uno justamente hace esta cosa como de completar las líneas y con eso empezar a contar estas historias, ¿no? A mí me parecía interesante cómo la memoria en estos casos iba como guiándome de alguna manera, y simplemente al empezar a poner estas como marcas o apuntadores, se iban como componiendo las imágenes, ¿no? En realidad yo no tenía una idea específica cuando iniciaba alguno de estos dibujos o de estas piezas. En realidad iba haciendo estos puntos como muy aleatorios, y de alguna manera pues como que esos puntos iban guiando hacia donde esta experiencia como abierta iba componiendo las imágenes, ¿no? Entonces son cosas como muy como de sueños o como muy libres. A mí en realidad siempre me ha interesado esta posibilidad de las imágenes, eh, de contar muchas cosas o de tener muchos tiempos unidos como al mismo tiempo, ¿no? Lo que quiero decir es que no tienen que ser literales o no es un espacio específico, ¿no? Muchas veces sensaciones o lugares que generan una especie de estado, ¿no? Un estado emocional o una especie de recolección de memoria ahí medio descompuesta o vuelta a presentarse, ¿no? Y también me parecía interesante encontrar la manera de que hubiera una especie de afectividad o emocionalidad en estos gestos tan simples, que eran simplemente estos puntos, y que de alguna manera todavía pudieran convocar algún tipo de emoción o de sensación, ¿no? Y aquí, evidentemente, bueno, pues el espacio está muy limitado, y las posibilidades como de simplemente construirlo con estos dos recursos, que era esa superficie y estas tintas, que es la misma, eh, pues sí, como pluma que utiliza para todas las piezas, ¿no?
Estas piezas no son digitales, ¿verdad? Son físicas. No, exactamente, todas estas piezas están hechas, pues sí, a pulso. Y es interesante porque mucha gente relaciona mi trabajo con procesos que tienen que ver con cuestiones digitales. Eh, yo en realidad me interesa cómo nos han afectado esos elementos y esos dispositivos, pero para mí es fundamental la parte plástica y en todos los procesos, ¿no? En realidad, de alguna u otra manera siempre hay un elemento que para mí tiene que ver con esas características más tradicionales, ¿no? Estas son unas piezografías, son unas construcciones con las cuales iniciamos este proyecto en colaboración que se llama Vacancy, y básicamente era hablar sobre el vacío, ¿no? Es muy curioso hablar sobre el vacío y ver estas formas tan saturadas, ¿no? O estas estructuras llenas, pero en realidad era para poder componer unas estructuras que más adelante integramos en una instalación que hicimos en la Ciudad de México, en un espacio que se llama Cultura Colectiva. Y entonces básicamente queríamos hablar un poco de algo que estuviera vacío, pero lleno de alguna manera, ¿no? Y lleno me refiero a que hubiera una especie de saturación, pero fuera lo mínimo o esta especie como de membrana o superficie la que permitiera construir eso, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesaba era ver cómo el color era lo que en realidad generaba esta especie de ocupar el espacio, ¿no? Esta instalación está hecha con estos inflables, pero pues básicamente el área está cubierta pues de vacío, lo que vemos son como estos límites de la superficie del color, y es eso lo que hacía este como contraste que nosotros estábamos buscando. Toda la galería estaba filtrada, las lámparas tenían un filtro, y entonces no solamente era este color como de los materiales, sino lo que generaba el filtro sobre la superficie, ¿no? Que como eran materiales fluorescentes, todavía lo hacía mucho más exagerado y como que invadía la vista, digamos, era esta especie como de hipersaturación de estas formas y cosas, pero que de alguna manera estaban vacías, ¿no? Estos inflables nosotros los construimos y luego vienen justamente estas estructuras que son esas piezografías que estábamos viendo, y aquí no se alcanza a leer tanto, pero en el espacio básicamente lo que tú veías era el color y esta cosa fluorescente flotando. Y entonces era interesante, pensando en esta idea como de la vacante o el vacío, cómo se podía como volver a pensar ese estado, ¿no? Y que no necesariamente tenía que ver con ausencia o con elementos con los que hubiéramos como que nos hubiéramos asociado de una forma muy clara, ¿no? Como que era un juego entre esas decisiones, y era interesante justamente al final cómo esta idea del vacío terminó siendo esta especie de hipersaturación, pero básicamente dada en el color, ¿no? Entonces, aquí están estas primeras estructuras, estas sí estaban hechas rautereadas en un acrílico pues, de este tono, que fue un relajo conseguir, y luego estas otras que son transparentes y son esas mismas piezografías que son básicamente 3 o 4 formas que se están componiendo y vuelven como a generar otras como relaciones en sí mismas, ¿no? Entonces aquí lo que era interesante para nosotros era justamente cómo esta relación de esta forma o esta estructura gráfica, como al volverse simplemente color, creaba una tensión muy distinta, ¿no? O sea, era eh, como una matriz que podía ser muy simple, y en esta otra solución justamente vaciándola de esta como
elemento del papel y volviéndola transparente, lo que se volvía más importante era esta cosa como de la luz atravesando y comportándose a través de los materiales, ¿no? Y bueno, como les comentaba Esteban, yo desde el 2001 he trabajado con la artista Magali Lara y con ella fue que empecé a hacer proyectos en colaboración sobre video y animación. Yo en realidad nunca había estado como muy interesado en que fueran únicamente medios digitales los que formaran parte de la producción de mis piezas, pero esta relación me permitía pues justamente tener esta conexión con este espacio digital y por otro lado con la cosa o los aspectos plásticos de su obra. En el 2014 yo decido hacer este primer como ejercicio personal. Les voy a compartir este video donde yo hice esta especie como de pequeño retrato y lo que me parecía interesante con el tiempo era como esta idea de la memoria y esta forma en la que nosotros ahora tenemos la capacidad de como repensar ciertos momentos de nuestra vida. En este momento yo estaba pasando por una cuestión de problemas de la piel muy severos y entonces lo que me resultaba muy interesante era justamente utilizar este recurso digital que había estado desarrollando con Magali en estas animaciones, pero ahora como integrarlo a este aspecto no solamente de mi vida o de mis registros personales, sino pues como construir esta especie de memoria alterna o alternativa a lo que yo estaba experimentando, ¿no? Entonces, justamente la idea era como cubrir este cuerpo o esta parte del cuerpo de esta como superficie como líquida o con otras características. Y entonces, ahora cuando recuerdo ese momento, no solamente recuerdo ese estado de dificultad o este momento en el que mi cuerpo estaba en una condición muy singular, sino que también puedo recordar esta especie como de momento donde lo digital me permitía hacer otras cosas o esta otra superficie estaba empezando a trabajar en otros aspectos de mi vida, ¿no? Entonces era de alguna manera como un juego. Ahora es muy común, digamos, utilizar todos estos filtros de Instagram, pero en este momento no era precisamente lo común, entonces me parece particular como con el tiempo esta pieza o este retrato en particular, bueno, pues adquiere como otro tipo de connotación o de relación con lo que uno va experimentando, ¿no? Entonces, digamos, en el desarrollo de esta conexión con lo digital, es que yo en el 2014 empiezo a trabajar únicamente con dispositivos electrónicos. En este caso, yo estuve trabajando básicamente estas piezas en una tableta. Todas estas composiciones están hechas en, en softwares o en aplicaciones de licencia libre y todas estas piezas estaban construidas con vectores justamente en una tableta. Y entonces este salto o esta conexión de toda esta parte como de materiales y de intereses sobre cosas mucho más tradicionales, empieza como a encontrar otras salidas y empieza a buscar justamente esa relación donde el cuerpo, digamos, ese cuerpo del que les hablaba, que era mi cuerpo, pero ahora este cuerpo en la obra se transformara en otras cosas, ¿no? Entonces empiezo a hacer estas piezas que están construidas de una forma muy gestual en la superficie de la pantalla, porque en realidad pues es en una tableta, no es una entrada a través de un
mouse o algún otro dispositivo, sino que es como el tacto de mis dedos sobre esta superficie de la pantalla. Y lo que me parecía interesante era como esos atributos o esta especie de gestos que para mí eran muy importantes y son muy importantes en los dibujos o en la pintura más tradicional, ahora tenían otras condiciones en las que básicamente estos vectores ahora podían tener cualquier tipo de atributo, ¿no? Entonces, algo que podía haber iniciado de una forma, todo el tiempo se podía transformar o podía regresar a ese como primer instante y volverlo a recomponer, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente estos se volvían como esqueletos en términos de la arquitectura de la imagen o cómo los vectores trabajan, pero todos los atributos de la imagen se iban como resolviendo, integrando más adelante, ¿no? Yo había decidido en ese momento ya no utilizar soportes físicos, o había pensado que únicamente estas piezas vivieran de forma digital, pero bueno, la vida decide otras cosas. En ese momento yo conozco a Steve Turner, que es mi galerista en Los Ángeles, y él ve estas piezas y evidentemente lo primero que me pregunta es cómo voy a resolverlas en el espacio físico y si quiero hacer una exposición con eso. Entonces, algo que yo había decidido que solamente existiera de forma digital se vuelve pues algo completamente distinto, y entonces estas piezas terminan siendo unas impresiones sobre rígido, y el soporte que decido utilizar para resolver las piezas es espejo, ¿no? Entonces me parecía muy interesante cómo de alguna manera el espejo como que volvía a ser un soporte que de forma física plantear esta condición de una imagen de forma virtual, ¿no? Al estar impresa sobre el espejo, la imagen no solamente se compone de estas tintas que están sobre la superficie del cristal, sino del reflejo de esas tintas atravesando y bueno, componiendo la imagen, ¿no? Aquí no se alcanza a ver, pero el grosor es de casi 9 milímetros. Entonces lo que sucede es que la luz atraviesa a través de estas tintas de color, y hace una especie como de doble imagen con el fondo y el reflejo del espejo. Y pues bueno, aquí es donde en realidad inicia esta conexión, pues sí, ya mucho más directa con soportes y medios digitales. Y es desde esta exposición que yo participo en esta subasta en la casa de subastas que se llama Philips en Londres. Esta es la pieza que se subasta en esta exposición, que básicamente era la segunda subasta que hacen sobre arte que está producida básicamente sobre medios y recursos digitales. Para mí otra vez era como muy extraño como asumir esta condición en la que lo digital era el punto más interesante o más importante, cuando para mí siempre había sido como los materiales o esta parte como muy física de los procesos. Entonces era como muy contradictorio que la obra, que había tenido como un encuentro con un espacio mucho más eh, pues compartido con otros lugares, hubiera sido esta y no a lo mejor cuadros, otras piezas que para mí eran importantes en ese momento. Pero bueno, estas piezas son un poco más grandes, estas piezas miden 1,21 por 1,21, igual están producidas de la misma manera, son únicamente vectores, no hay mapa de bits en estas piezas. Entonces, como podían imprimirse en formatos muy pequeños, podían imprimirse en formatos
pues muchísimo más grandes. A mí me parecía que este formato de 1:20 por 1:20 era una posibilidad intermedia, como de habitar un lugar sin que tuviera que ser descomunal. De alguna manera, lo que me seguía pareciendo muy interesante es cómo todas estas composiciones estaban construidas, pues básicamente por fórmulas del programa, que son pues estas relaciones de planos donde básicamente le dice que de un punto Y a un punto Z se tiene que comportar de tal manera la imagen, y en esa, de este punto a este punto se tiene que saturar de un tipo de color y así, ¿no? Entonces, eso era para mí muy singular, porque toda esta parte gestual ahora se había convertido como una especie de construcción muchísimo más controlada y no necesariamente o quizá en las composiciones, pero sí en términos de cómo estaban construyéndose las imágenes, o pues sí, no solamente técnicas, sino conceptualmente, ¿no? Algo que me parece muy interesante de estas piezas o de esta serie es que cuando también las ves en persona, que a mí me tocó la oportunidad de verlas, es que además de que están hechas o están creadas a partir de una superficie digital bidimensional, el espejo y las formas, la composición te dan como la ilusión de también de tridimensionalidad por los mismos reflejos del espejo y las sombras que aplica en los elementos, las capas y todo esto. Entonces, en persona, estas piezas se tienen que observar en persona particularmente por la calidad o las cualidades más bien compositivas de la pieza. Sí, pues justamente eso es lo que es más singular, ¿no? Cómo estos soportes y estos recursos digitales al final terminaban siendo la experiencia física, la relación con la obra directa, lo que les daba la parte más interesante, ¿no? Otra vez, nuestra conexión directa con una imagen y presenciarla en vivo, pues nunca se va a comparar, ¿no? Siempre es como muy interesante tener la posibilidad del internet y de revisar catálogos, pero nunca se asemeja a ver la obra en persona, ¿no? Y justo lo que comentas de este espacio que genera el espejo, pues es bien interesante porque también hace que la imagen todo el tiempo esté cambiando, ¿no? A pesar de esto que les decía, que es una imagen que es como muy controlada en términos de cómo se compone desde estos vectores, en vivo pues ya no es así, ¿no? El espacio donde está interviene constantemente sobre la imagen, ¿no? Hay áreas que no están completamente, son tintas UV, entonces en estas tintas no hay blancos en la parte de atrás, ni hay ninguna otra capa mate, entonces es como si fuera una especie de celofán, por así decirlo, la impresión, y entonces justamente siempre el color está siendo alterado por la iluminación que la rodea, ¿no? Y entonces, como yo había entrado en esta especie de discusión con lo de los materiales y sentía que ya había como generado esta especie de tensión con esa relación tan ordenada o generada únicamente desde los vectores, inició esta siguiente serie que de alguna manera era una continuación. Bueno, creo que todo el trabajo es una continuación, pero aquí es el misma solución de una reproducción sobre espejo, pero aquí básicamente lo que me interesaba era justamente cómo descomponer esa imagen, ¿no? Y generar imágenes y archivos que todo el tiempo no pudieras como regresar a volver a recuperar esos atributos, ¿no? Entonces, básicamente lo que empecé a hacer en estas piezas es que eran fotografías o renders de estructuras tridimensionales. Estaban pasadas estos datos o esta información a mapas de bits, digamos de una manera muy sencilla, estaban siendo
alteradas desde algún editor de imágenes, en este caso podía ser Photoshop, pero el chiste era ir desintegrando la imagen o pensar cómo se podía como descomponer ahora esa imagen, ¿no? Entonces, me parecía interesante ahora como ver de qué forma esta especie muchísimo más como fija o sin estos elementos tan orgánicos, podía empezar a construir otras cosas justamente al irse descomponiendo, ¿no? Entonces todo lo que ven del color que está trabajando sobre la imagen son unas fotografías sobre las plantas de mi jardín, que básicamente son todo lo que tiene que ver con sustratos y raíces y demás. Y entonces cuando yo empezaba a trabajar estas imágenes, a mí no me gusta utilizar filtros. Básicamente lo que hago es que selecciono tonos específicos de una imagen y esos tonos decido sustituirlos o sustraerlos, y a partir de eso ir analizando de qué manera la imagen está generando algún tipo como de pulsión o relación, ¿no? Entonces, lo que me parecía interesante también era cómo este contraste donde estas formas que estaban igual construidas de manera digital, pues eran alteradas por esta descomposición de la imagen que estaba atrás, ¿no? Estas piezas son de 90 por 90, son un poco más pequeñas que las anteriores. Y yo empecé a trabajar con estas otras estructuras tridimensionales porque me parecía interesante cómo generar esta especie como de cuerpo adicional o de cuerpo virtual dentro de este lugar que se estaba descomponiendo hacia como volver como a generar vida, por así decirlo, dentro de estos estados de simulación, ¿no? Eh, Básicamente las piezas siempre trabajan en procesos donde un elemento va construyendo y va deconstruyendo la imagen una y otra vez, ¿no? Todos los elementos que ven en esta forma son básicamente la parte del fondo de la pieza que está traducida en este como cilindro y tiene esta programación que permite que genere este bump, este como volumen sobre todas estas texturas. Entonces esto que se ve como si fuera como estos cepillos, en realidad es el fondo de esta imagen que había sido descompuesta y que luego está vuelta a construir en estas formas, ¿no? De igual forma, esta como construcción de este rostro son como partes de los fragmentos de las partes que aquí están. eh, y bueno, eso como generado a través de ciertos programas y cuestiones, igual como les digo, de licencia libre, que me parece sumamente importante. Y bueno, también creo que es muy evidente como para mí el color es fundamental en todas las composiciones y que siempre está siendo un medio para construir o decir cosas, ¿no? Y bueno, justamente pensando en que hubiera un contraste con esta serie, empecé a trabajar sobre estos como relaciones de color, pero ahora sí de forma física. Y lo que empecé a hacer con estas piezas es que son básicamente como si fueran recortes de un muro, y sobre este recorte yo empecé a hacer estos como emplastes y cosas que tuvieran muchísimo volumen y donde ahora esta relación con la superficie fuera
pues lo más importante, ¿no? Que hubiera muchísimo volumen y por otro lado que tuvieran la posibilidad de moverse de un lado a otro. Entonces, estos ojillos que tienen estaban pensados para poder instalarse, digamos, en cualquier parte del espacio, ¿no? Digamos, no necesitaba tener un bastidor o una especie como de soporte fijo donde yo pudiera como mover estas imágenes, ¿no? Pero bueno, básicamente es la relación del color y de estos materiales donde el volumen generara justamente la construcción de la imagen, ¿no? O sea, todo esto en realidad no es sombra, sino es el volumen de los empastes estos con los aerosoles trabajando, ¿no? Y bueno, la parte de atrás de estas piezas tenían este otro tratamiento, justamente para que al estar cerca del muro o cerca de una superficie, pues fuera el color el que hiciera otra vez esta como conexión con el espacio, de una relación donde la imagen no solamente quedaba como contenida en el gesto pictórico o en el gesto de estos materiales, sino el color trabajando contra el muro, ¿no? Estas son otras piezas de esa serie. Y bueno, terminando esta especie como de ejercicio o de relación en donde ya no solamente tenía que ver con cómo la imagen había sido construida en un inicio desde estos gestos con el color y con ciertos materiales, y después pensar en lo que tenía que ver en estas posibilidades de los vectores y cómo generar estas rutas donde el color y las formas estaban pues muy delimitadas por estas características de lo digital, y trabajar después con esta descomposición de la imagen. Para mí era muy importante ahora encontrar una forma, una solución técnica donde ya este banco de imágenes o toda esta serie de recursos digitales que había ido acumulando, pues tuvieran otra salida. Y entonces para mí ahora lo que era muy importante era generar de alguna manera que las piezas enunciaran esta condición en el que ese mapa de bits o cada uno de los bits, de los píxeles o de los bits de una imagen, pues ocupan un espacio físico, ¿no? Entonces, como que estamos muy acostumbrados a tener estas relaciones con la pantalla, y al aproximarnos, justamente ver cómo se compone una imagen de forma digital y cómo los LEDs de las pantallas pues emiten luz y construyen las imágenes. A mí me interesaba encontrar una solución que planteara ese estado, esa condición, pero ahora de forma física. Y entonces lo que decido hacer es mandar a bordar de forma digital justamente todos esos fragmentos o pedazos de imágenes o capturas de pantalla o fotografías sobre superficies de distintos dispositivos, pero ahora que esa imagen estuviera construida por filamentos, por así decirlos, y cada uno de estos filamentos representaran esos bits, ¿no? O sea, literalmente esta traducción sí era como muy, muy obvia. Aquí podemos ver justamente cómo el tejido va construyendo la imagen. Estas piezas están construidas únicamente con negro, blanco y lo que es rojo, amarillo y verde, ¿no? Bueno, el azul que también aparece ahí.
pero todos los demás colores evidentemente pues se componen en la relación de estos, ¿no? Pero aquí era como muy obvio justamente ver cómo una imagen digital está construida, pero ahora físicamente, ¿no? Al aproximarte a estos tejidos, entonces te podías dar cuenta cómo cada uno de esos píxeles están trabajando y con esa relación o esa condición de unidad construyen una imagen, ¿no? Estas piezas miden 2,10 por 1,53 y son unos tejidos que yo había encontrado este proveedor que justamente se dedica a hacer estas pues como soluciones, pero básicamente para cosas como de recuerdos. Ya se podrán imaginar como manda a hacer la foto de tu perrito, manda a hacer la foto de tu familia y no sé qué. Y entonces lo que me resultaba muy interesante era como jugar con esta misma cuestión del planteamiento de para qué estaba pensado este sitio o este proveedor y jugar justamente con esa como condición o posibilidad como recuerdo o memoria, pero esos recuerdos y esas memorias y esas fotos de perritos para mí son esto, ¿no? Pero bueno, básicamente tenía que ver encontrar esta solución ahora en donde la imagen pues pudiera mostrar o enunciar desde su construcción física esta relación con lo material, ¿no? En realidad estas piezas, al igual que los espejos, bueno, pues lo interesante es como poder acercarse y perderte justamente en esta parte como tan abstracta que genera el tejido y de alguna manera la imagen deja de ser tan importante para volverse más bien una sensación o una construcción donde el material y el color están siendo pues los ejes de la construcción de estas piezas, ¿no? Por la complejidad del material y el tamaño, tuviste que también encontrar como una solución en el soporte, ¿no? El bastidor era de aluminio, Sí, recuerdo. sí, justamente diseñamos una manera de poder tensar estos tejidos para que al momento que tú los pudieras presenciar, no solamente pudieras ver el frente, sino también el respaldo de las piezas. Entonces tienen unos soportes que te permiten moverlos como si fueran, por así decirlo, ventanas o puertas de ventanas. Y puedes ver la parte de atrás de las piezas y también ves justamente esto, ¿no? Cómo está como la contra del hilo trabajando. Y bueno, de alguna manera creo que siempre enfrentarte al tener que encontrar otras soluciones para tu trabajo genera esta relación de conocimiento y otra vez, ¿no? Estas conexiones con lo tradicional pues son los que para mí permiten que estos ejercicios o procesos sobre lo digital tengan sentido, ¿no? Entonces justamente una de las piezas, cuando llegan sin los bastidores, y aquí bueno, se pueden darse cuenta cómo está pues la urdimbre del tejido y bueno, aquí pueden ver cómo son justamente estos hilos los que van componiendo la imagen, ¿no? ¿En dónde se exhibieron por primera vez estas series? Estas piezas fueron para San Francisco. En realidad fue esta primer pieza la que decidimos presentar. Todavía no estaba la solución de los bastidores. Y luego estas piezas estuvieron en Sonamaco y
una de las piezas, bueno, en realidad son 3 piezas, las tiene el Museo Amparo y ahorita están en sus salas de arte contemporáneo. Este año cumplió 30 años el Museo Amparo y decidieron finalmente integrar en sus salas lo que tiene que ver con la parte de su colección de arte contemporáneo, y una de estas piezas, bueno, pues forma parte de esa colección y está ahí exhibida, ¿no? Y bueno, después de que vino esta especie de, como de conexión con el tejido y encontrar esta solución con la posibilidad de estos otros materiales o de esta parte tan táctil, me parecía importante seguir como indagando de qué manera todos estos archivos podían tener pues como nuevas salidas. Y entonces, digamos, estas son igual composiciones sobre tejidos, pero quería encontrar algo que pudiera como ya no solamente trabajar con el color y esta como superficie, sino empezar a jugar también con otros soportes, ¿no? Entonces empecé a trabajar con este tipo de enmarcados. Estas son unas impresiones en Fujiflex de esas mismas capturas de pantalla, todo lo que tiene que ver con mi archivo personal de registro, pues de este tiempo que he estado trabajando, otra vez lo del cuerpo siendo presente. Y entonces, trabajando con estas imágenes sobre el cuerpo, es que decido más adelante comenzar a hacer impresiones en 3D de algunos de estos archivos. Eh, Aquí es como muy obvio, justamente donde puedes ver como estos mapas de bit y bueno, los píxeles, ¿no? Entonces, bueno, estas son las impresiones en 3D, están hechas en porcelana y me parecía importante justamente hacer este salto ahora sí como completamente algo material y que no hubiera como discusión de su solidez en el, en el espacio, que ya estos archivos digitales no podían como tener ninguna otra manera de ser alterados y ocupar un espacio ahora sí físicamente muy determinante, ¿no? Entonces, todos estos procesos de los que les he hablado, pues se han hecho de manera virtual o digitalmente. Digamos, yo nunca he visitado estos sitios donde imprimen las piezas o se reproducen digitalmente los tejidos, sino básicamente todo se hace pues a través de internet. Eso también me parecía muy interesante, volver a plantear otras salidas a la idea de un taller o a la idea de tener que estar físicamente en un espacio, y también cómo es solamente a través de las imágenes, ¿no? Vivimos en un mundo de imágenes que ahora es muy factible inclusive generar este tipo de soluciones, ¿no? Digamos, no todas son efectivas, muchas de las cosas que se mandan a hacer o se producen desde este como planteamiento, bueno, requieren de muchos pasos y vueltas y regresar y volver a hacer. Yo usualmente mando a imprimir o mando a hacer 3 o 4 piezas con variaciones de colores, y la que es la definitiva es la que se queda, y bueno, todo lo demás se destruye y pues únicamente existe en el espacio pues un solo archivo, y los archivos digitales pues en realidad muchas veces como los utilizo para otras cosas y no me interesa que tengan esta posibilidad de volver a imprimirse, o sea, como muchas veces estos archivos digitales 3D los vuelvo a manipular, pues se pierde, por así decirlo, la matriz desde la cual se podría volver a generar, ¿no? Y bueno, aquí un poco era pensar en esta especie como de mini referencias sobre estas conexiones con lo digital. De alguna manera tiene este chistecito donde la punta de tu dedo ya es una gomita de stylus. Estas piezas están pensadas para sostener celulares, entonces puedes recargar tu celular ahí.
Pero Me bueno, pareció, perdón, me pareció muy interesante lo que dijiste de borrar el archivo o modificarlo, que no, o sea, que no te interesa mantenerlo y siento que es como una manera de reafirmar el objeto como un objeto físico, que aunque su origen es el medio digital, pues simplemente pues se deslinda de esto y ahora permanece y es como si siempre habría, como si siempre hubiera estado de manera física en el espacio y no digital. No sé, así lo veo. sí, y es que también es para mí muy importante justamente esta relación otra vez con condiciones tradicionales, ¿no? O sea, por más que podemos tener una placa de grabado para hacer reproducciones, siempre va a haber una descomposición en esta superficie que está imprimiendo la imagen, ¿no? O en los moldes, es lo mismo, ¿no? Pero aquí me parecía muy importante que fuera de una forma muy radical el generar esto en los archivos, eh, como un gesto para hacerlas únicas, ¿no? O sea, no hay manera que ni siquiera yo las pueda como volver a recuperar, ¿no? Y más porque creo que también estamos saturados de imágenes, no necesitamos más archivos en el universo llenando discos, ¿no? Al contrario, reciclemos el mismo disco, no hace falta. Entonces, bueno, esta ya es la última parte. Básicamente esto es en lo que he estado trabajando en los últimos años. Y aquí ya es, pues sí, una conexión, una relación con estas últimas series, que básicamente es sublimaciones sobre tela, que yo vuelvo a alterar o modificar o editar de alguna manera esas imágenes ahora al recortar las telas, al quemar las telas, al volver a pintar sobre las telas y con eso, bueno, voy construyendo ahora estas composiciones, ¿no? Ese es tu trabajo más reciente. Sí, en realidad, pues siempre se está alimentando de muchos lugares, ¿no? Siempre la obra está encontrando como múltiples salidas, pero digamos, lo que yo siento que hasta el momento ha ido ocupando más espacio son justamente estas series, ¿no? Esta es más o menos la relación en el espacio. Estas finalmente ya no se pudieron instalar por cuestiones de la pandemia que todos sabemos y entendemos y seguimos viviendo. Pero bueno, básicamente era volver a darle cuerpo a esta imagen digital y encontrar otra manera, pues de una forma muy radical de alterar estas imágenes, que es literalmente cortando las piezas, mando a hacer una sola imagen y de esa imagen pues la edito ahora sí que físicamente con las tijeras y el calor y el fuego para volver a como alterar las imágenes, ¿no? Creo que en estas se lee un poco más claro donde están quemadas las piezas. Y bueno, otra vez, ¿no? Es como encontrar de qué manera estas eh, relaciones con lo físico, los materiales, pues construyen imágenes, ¿no? Y construyen imágenes para mí, pues, abstractas o lugares de como de una visualidad y de una posibilidad de relación con muchos aspectos como sensibles, ¿no? Creo que todas tienen que ver estas piezas con cuestiones como de la superficie o de geológicas o del universo en ese sentido, ¿no? Como capas sobre capas de estos archivos, pero bueno, estos archivos se vuelven en realidad estas como montañas o territorios o fragmentos de estos espacios que están siendo alterados una y otra vez, ¿no? No solamente desde la cuestión digital, sino ahora desde estos aspectos físicos, ¿no? Lo que ven en el fondo es la estructura del marco, en realidad estas piezas están como flotando en estos dos cristales y pues tú te puedes asomar por los costados y justamente como ver
un poco regresamos al inicio, ¿no? Como las imágenes tienen un frente y una vuelta y el color trabaja no solamente en un sentido, sino sobre la superficie de todo, ¿no? Y bueno, que el vacío también es importante, ¿no? No todo tiene que ser imagen. También esos silencios construyen, pues, muchas cosas, ¿no? Como agregarle una sensación de espacialidad a la imagen también. Sí, pues que flotara también, ¿no? Aunque hay estos cuerpos, hay una cosa que las hace como levitar de alguna manera, o bueno, el espacio no es específico, ¿no? Y justo estas son de las últimas piezas que he estado haciendo. Digamos, así empiezan las piezas, ¿no? Son estos lienzos enormes. De estos lienzos enormes yo voy haciendo estas como ediciones, voy recortando y digamos, saldría esto, ¿no? Pero en estas piezas lo que me parecía interesante, bueno, si iba a conservar ese volumen, de qué manera, pues como darle cuerpo, ¿no? Entonces decidí integrar esta especie como de cuerdas y hacer básicamente, pues sí, unos inflables, unas fundas enormes, donde estas superficies de color ahora pues podían ser completamente táctiles y tú pudieras como tener una relación con eso de una forma directa, ¿no? Aquí este es el frente y la vuelta de cada una de estas piezas. Esas piezas las acompaña esta serie y bueno, con estas como aros o cadenas se conectan con la pieza, ¿no? Voy a pasar esta rápido porque siento que ya los tuve aquí mucho tiempo y de alguna manera todo se parece y son procesos muy semejantes, pero bueno, lo que les quiero enseñar son básicamente estas otras piezas ya instaladas, ¿no? Entonces son esta especie como de almohadones en las cuales uno puede reposar y descansar y estar en contacto con la imagen y con el color y con la superficie de la tela. Y de alguna manera como que me recordaba mucho esta cosa de estar acostado y estar viendo justamente tu sábana y construyendo imágenes y como la sombra y el color, pues justamente todo el tiempo está haciendo esta especie de impresión en nuestras memorias y cabeza y todo lo que vemos de alguna manera se vuelve a filtrar ahí, ¿no? ¿En dónde estaba esta pieza instalada? Estas piezas fueron para Untitled en Miami, y también se fueron a Bruselas, pero las fotografías de este registro son justamente en Miami. Pues yo quería preguntarte algo, o sea, con el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevos medios como para crear y también comercializar pues obras de arte, eh, ¿estás interesado como en estas herramientas como o medios que como los NFTs para que es una nueva manera como de vender tu pieza digital o no está en tu interés, piensas seguir como en esta traducción del medio digital al mundo físico? ¿Cuál es como tu visión de las nuevas, por ejemplo, de las nuevas tecnologías como el NFT y esto? Pues yo creo que es bien interesante encontrar estas posibilidades de otras salidas. Eh, yo en lo particular no tengo una fascinación sobre estos recursos porque si se dan cuenta básicamente todo tiene que ver con salidas con materiales, ¿no? O sea, mi decisión de que solamente vivían de forma digital, bueno, fue un chiste para mí porque no me duró ni medio año. este,
Y entonces, para mí sí los materiales definen mi trabajo, ¿no? Y el color y la experiencia con el objeto físico es fundamental. Entonces, como que propiamente hacer que solamente vivan en este estado digital no es como lo más importante para mí, ¿no? Creo que es una salida para muchos artistas que sí están como interesados en procesos informáticos y cosas que viven únicamente en las pantallas o en la superficie como de estos dispositivos. Pero no, yo espero poder seguir participando en espacios físicos y construyendo obra para estos lugares, ¿no? Ok, pues no sé si alguien de la clase tenga algún comentario o duda. Digo, creo que ya terminaste de mostrarnos tu obra. Eh, a mí en lo particular me gusta mucho tu obra y admiro lo que has logrado, aunque te muestras como humilde, pero pues la verdad sí es como una trayectoria que pues hay que estar orgullosos. Y, y pues nada, no sé si alguien tenga algún comentario o pregunta para Luis. Mientras los compañeros piensan un poco la pregunta, quería, bueno, agradecerte por tu presentación. Se me hace muy importante ver esta transición entre lo analógico, lo digital y de vuelta otra vez al medio físico. Se me hace muy interesante, muy valioso. Gracias. Quería preguntarte, ¿cómo ha funcionado tu relación en términos creativos con Magali? ¿Cómo se da? Porque a veces hablas en plural, a veces hablas de manera personal. O sea, ¿cómo opera eso? ¿Cómo se da? Pues si quieren les comparto ahorita nada más un pequeño fragmento de estas colaboraciones. Yo llegué en realidad a Cuernavaca a estudiar, ¿no? En el 2001, y entonces es en ese momento que yo conozco a Magali. Eh, yo empecé a tomar clases de oyente en la UAM entre el 2001 y el 2002. Magali ya daba clases ahí y pues en esta cosa como muy natural y orgánica yo decido comentarle si necesita alguien en el taller que la pueda asistir. Entonces yo empiezo a trabajar justo con ella. Yo había trabajado antes de estar con Magali en un estudio de diseño y habíamos trabajado con ella su catálogo digital. Y para las transiciones en ese catálogo habíamos decidido hacer algunas como pequeñas animacioncitas, ¿no? Cosas para pasar entre pintura y grabado y así, ¿no? Y entonces Magali cuando ve esas animaciones me pide si puedo desarrollar algo un poco más elaborado, ¿no? Digamos, estamos hablando de un inicio donde yo ni siquiera había estudiado artes, estaba como en este espacio entre diseño, una conexión muy singular. Y pues es desde ahí, desde el 2001, que yo empiezo a trabajar con Magali. La relación que tenemos de colaboración es muy singular. Yo voy al estudio 2 veces a la semana. Trabajamos cosas que tienen que ver con su archivo, pero adicionalmente al archivo siempre tenemos algún proyecto que tiene que ver con desarrollar la curaduría para sus piezas o en este caso hacerlo de las animaciones, ¿no? Esta cosa de las animaciones tenía que ver justamente con que yo estaba empezando a desarrollar esta conexión con elementos o dispositivos digitales y a Magali siempre le había interesado justamente como poder encontrar salidas de su obra en estos términos como de secuencias, ¿no? La obra de Magali al inicio en los 70s, pues son estos objetos domésticos siempre en secuencias, ¿no? Como desarrollando estas como pequeñas historias. Bueno, Magali Lara es una pintora mexicana, empieza a trabajar en los 70s, forma parte de los grupos y bueno, para ella la relación entre texto e imagen es muy importante y entonces que genera esta especie como de relación con cómics y eso y bueno, para pensar en un poco cómo la animación siempre había estado en su pensamiento, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a trabajar y empiezo a
preocuparme por estos dispositivos digitales es que Magali, y que ya habíamos hecho esta especie como de mini colaboración, es que Magali me dice que desarrollemos una animación y desde ahí pues es que hemos seguido trabajando en colaboración juntos, ¿no? Qué padre. Sí, 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 ha sido muy interesante. No sé cómo estamos de tiempo y no sé, Hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo, no te preocupes. ¿sí? Sí, Pues si quieren les comparto justo una de las animaciones con Magali para que vean cómo ha sido este trabajo, que claro. básicamente es una de las piezas que estuvo en el Museo Amparo. Entonces deja, comparto. Um, Esta es la exposición que hicimos en el 2012 en el Museo Amparo. Es una curaduría mía justamente sobre estos distintos proyectos de animación con Magali. Me parece importante que vean justo la relación con el espacio, porque otra vez no es lo mismo, ¿no? No tiene que ver únicamente con la conexión con la pantalla o con estas como secuencias de movimiento, sino cómo se relacionan con la materia o la materialidad y los gestos, ¿no? Entonces tú entrabas a la sala, te encontrabas con esta primera animación, que es la que les voy a compartir, pero bueno, lo importante es como ver justamente las piezas de donde se construye esa secuencia, ¿no? Estos son unos cuadros enormes que inclusive tuvimos que tirar un muro para poder ponerlos en la sala. Pero bueno, básicamente la relación que a mí ha sido increíble con Magali es esta parte tan gestual, ¿no? Y evidentemente está muy alimentado mi trabajo respecto a eso, ¿no? Entonces, la proyección estaba hecha sobre esta superficie translúcida, entonces tú podías otra vez ver la imagen por enfrente y por atrás. Entonces podías estar viendo los cuadros y voltear y ver cómo de alguna manera se estaban como volviendo a transformar, ¿no? Este proyecto se llama Glaciares, fue otra de las animaciones, o es otra de las animaciones que hicimos en conjunto. Magali hace un viaje a los glaciares y hace un registro gráfico de esa visita, y básicamente la animación es pues esa relación con esos dibujos de Magali, que son unos wash, y lo que sucede es que en la sala está sincronizado el video con esta iluminación, y entonces conforme la animación se va volviendo azul, son básicamente dibujos a lápiz, y esos wash en azul, que es este momento de aquí, la sala se vuelve completamente azul, ¿no? Entonces otra vez como integrando el espacio con la parte gráfica o la parte como tan gestual de las piezas. Luego viene lo que tiene que ver con memoria, que son estos registros sobre la enfermedad de su mamá, que son cuestiones que tienen que ver con Alzheimer. Esta animación se llama No me acuerdo. Y bueno, todas estas son esas colaboraciones que hemos ido desarrollando juntos, ¿no? Magali a veces decide hacer dibujos directos en la cámara, bueno, digamos, que los estemos capturando con la cámara, o me da algunas indicaciones muy particulares y yo voy desarrollando como ciertos momentos de las animaciones, y luego volvemos como a retrabajarlas juntos. Y bueno, esta era la última sala, y que es este proyecto con una colaboración para París y una composición que acompañaba esta animación, ¿no? Pero bueno, les voy a compartir una de las animaciones y yo creo que con eso cerramos. Pero creo que tendría que compartirla Esteban porque yo no tengo audio, sería lo único.
Sí, ¿cuál quieres que ponga la...? Bueno, tú dime. Sí, justamente esta que se llama Después de la lluvia. Ok, a ver. Hay un momento, creo que tampoco compartí audio. Esperen. Listo. Sí se escucha, ¿no? Yo sé. Sí, sí se oye.
¿Cómo resolvieron la parte sonora de estas animaciones? Pues siempre es muy particular cómo vamos trazando esta relación. Hay colaboraciones con compositores y muchas veces ha sido como muy específico el trabajo. Magali, su hermana, es compositora, Ana Lara, entonces algunas de las piezas también están acompañadas con la música de Ana. Esta es una pieza de Stefan Maikus y pues en realidad pensamos, después de estar analizando cómo queríamos encontrar esta especie de lugar muy de contemplación, que para nosotros era muy importante expresar en esta como solución de la pieza, pensamos que esta composición era como la más idónea, ¿no? Usualmente probamos o vamos desarrollándola, casi siempre es al final, nunca trabajamos con la música, casi siempre es sobre las imágenes, ¿no? Siempre vamos desarrollando las imágenes y es solamente al final que empezamos ahí como a analizar de qué manera, o más bien qué elemento puede acompañar de mejor forma estas pues secuencias o animaciones, ¿no? Y si no hay una pregunta, un lugar común, ¿qué le sugieres tú a estos chavos que están todavía en carrera? ¿Qué es importante tener en cuenta para desarrollar un proceso en el arte, como tú lo has hecho? Híjole, pues bueno, en mi caso particular, yo creo que el estar abierto para empezar a aprender y no como fijarte una idea de lo que tú crees que eres. Muchas veces la gente como que está obsesionada con tener una especie de estilo o de idea fija sobre sí mismos, ¿no? Y a mí me sorprende ver gente tan joven experimentando tan poco. Claro. Y eso para mí no lo entiendo, ¿no? Yo tengo el gran ejemplo justamente de ver a Magali teniendo esta libertad y esta posibilidad de pensar la pintura sin ningún como reparo, ¿no? O sea, digamos, eh, y para mí en mi práctica personal, justamente yo creo que cuando uno ya sabe cómo funciona algo y uno ya encontró una manera de hacer algo, es el mejor momento para dejar de hacerlo. Claro. Porque si no, ¿para qué estamos ahí, no? Cuando se vuelve algo efectivo y eficiente es el mejor momento para ya no hacerlo más. Wow. Muchas gracias. Sí, bueno, pues experimentar, no dejen de experimentar y divertirse, de alguna manera parece una tontería, pero uno sufre demasiado más de lo necesario. De acuerdo. Gracias. Pregunta Tania de León que si tienes alguna plataforma donde puedan seguir tu trabajo, que le gustó mucho y que está muy interesantes tus procesos. Ay, muchas gracias. Pues como siempre ha sido la cosa tradicional la onda, yo ni siquiera tengo página de internet, entonces básicamente lo que me forzaron a hacer es tener un Instagram, entonces lo único que hay en el mundo es un Instagram para poder ver las piezas. Otra vez el interés es que pues sea este encuentro físico con los objetos, ¿no? Pero en Instagram estoy como Si quieres Luis. lo comparto. Ah, porfa. Ahí está. Y pues nosotros teníamos unas preguntas preparadas por si no se animaban muchos. Preguntan también Laura Méndez que si tienes algún taller o lugar aquí en Monterrey, donde podríamos ver tu trabajo. Yo vivo en Cuernavaca. Usualmente las piezas donde han estado es pues en ferias, que eso también me ha parecido muy interesante, como que el trabajo no tenga una especie como de lugar físico, sino que sea como mandar la obra a otro espacio y que ahí se presente. Eh, Ahorita no hay como agendado nada, pero
Pero bueno, si sucede algo cerca o en Monterrey, pues les aviso, les comparto la información. Gracias. Y pues nosotros habíamos preparado una pregunta que pues se nos hace como interesante. Dice, ¿a qué dificultades se enfrentan los artistas que residen y trabajan en Cuernavaca? ¿O consideras que la ciudad ofrece suficientes oportunidades para desenvolverse profesionalmente en el ámbito artístico? Yo creo que todos los que estamos en la periferia tenemos la suerte de no pensar en esta idea de que todo tiene que suceder en el centro, ¿no? Yo creo que es una ventaja el tener una distancia. Para mí es, bueno, una decisión muy eh, personal el intervenir o el participar de una cierta manera de este lugar con galerías o de sus lógicas y de procesos que tienen que ver con cosas que a mí en lo personal no me interesan o no son lo que me importa al producir. Pero bueno, básicamente yo creo que que haya una distancia de la ciudad o de lo que todos están haciendo, todos aparentemente están consumiendo, pues te permite justamente eso, verlo a la distancia y tener una opinión desde otro lugar, ¿no? Eh, la dificultad a veces está en proveedores, ¿no? Para mí tiene que ver con encontrar materiales y cosas que podrían ser para mí más sencillas estando en la ciudad, pero bueno, de eso también se trata el trabajo, ¿no? De generar conexiones y relaciones con el lugar en el que te encuentras. Y ha ido como generando algunos contactos con gentes que hacen cosas de aluminio o gentes que trabajan justamente lo de los espejos y que yo necesito acabados muy específicos para poder hacer estas piezas. También gente que enmarca la obra o cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que tienen que ver con una convivencia con tu entorno, ¿no? Donde estés es fundamental, pues justamente relacionarte y tener esa conexión, ¿no? Ok. También tenemos otra pregunta que dice, ¿hay algo que consideras fue indispensable para lograr que tu trabajo tuviera el alcance que ha tenido? Híjole, pues es que hay esta como cosa de alcance, no sé si mi trabajo ha tenido un alcance, pero bueno, creo que siempre estar preocupado por el trabajo antes que por cualquier otra cosa, ¿no? Creo que eso es fundamental. Creo que el que uno desarrolle procesos en los cuales se sienta seguro y convencido de qué es lo que está depositado ahí, para mí ha sido la única herramienta para sentir una especie como de fortaleza cuando tengo que enfrentarme a estas como lugares que para mí no son tan sencillos, que tienen que ver con eh, trabajar con los galeristas o estar en estos espacios tan demandantes, eh, y que no está mal y que forma parte a lo que uno se dedica, pero no es para mí lo fundamental o no es para mí lo que de alguna manera eh, construye la obra o construye los aspectos más significativos de lo que uno hace, ¿no? Entonces yo creo que el concentrarse en el trabajo y que exista una factura, un cuidado de lo que uno hace, y no con esto quiero decir que tiene que ver con cosas caras o sofisticadas, tiene que ver con atención, ¿no? Y tiene que ver con ser muy preciso en lo que uno está, creo que intentando resolver, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a trabajar con equipos que tienen que o se utilizan para hacer publicidad, o sea, básicamente son para imprimir lonas, o son, pero bueno, una cosa es la manera en la que ellos tienen, pues, sus ajustes para estas impresiones, que es lo que uno puede hacer o desarrollar cuando está trabajando con ellos, ¿no? Y entonces, mira, pues entonces vamos a hacerlo de esta manera, vamos a pasarla de esta forma, necesitamos que pues este trazo que hace lo haga de tal manera para que entonces con la imagen tenga sentido, pues eso, creo que el cuidado
con la obra es lo que para mí ha permitido que cuando hay estas como encuentros con estos agentes que se dedican a mover la obra, bueno, hayan encontrado algo de interés o de importancia, o bueno, como le quieran llamar. Y yo tengo la curiosidad, ¿cómo es el contacto, el primer contacto entre Luis y la galería? ¿O te vieron en una exposición, por ejemplo, con Walden? ¿Cómo fue esta relación? ¿Cómo se Pues dio? sí, ha sido una cosa muy cercana, ha sido como por conocidos que les han comentado sobre mi trabajo. Pues usualmente es muy parecido, como que alguien le dice al galerista, ya viste, o vio una pieza en algún lugar. En mi caso ha sido por artistas que conocemos en común y que les han como hecho llegar mi trabajo y ni siquiera que yo sabía, ¿no? Entonces, ya saben que si me dicen, no, por favor, háblale y escríbele, yo no lo voy a hacer porque me va a costar muchísimo trabajo. Pero bueno, he tenido la fortuna de encontrar gente pues muy sencilla en esto que hemos hecho y eso también ha como generado la posibilidad de que yo pueda participar en estos lugares o de estas dinámicas del arte, ¿no? Pero bueno, básicamente es tener una carpeta formal, un buen registro de la obra, hacer fichas técnicas de tu trabajo, y con eso, bueno, cuando se dan estos encuentros, pues uno puede justamente conversar de manera más específica, ¿no? Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues para dar por terminada la sesión. Sí, bueno, buenos días. ¿Cómo, pues es que todavía no termino como de formularla, pero es así, ¿cómo llegas al final de esta experimentación con el color? Y, por ejemplo, las últimas piezas que nos enseñaste, ¿cómo llegabas o ya tenías como planeado una forma de, bueno, quiero que estas imágenes sean como, o sea, que sean en este conjunto con estos colores o no sé, hay veces en las que creo que uno dice, es que no sé qué quiero, pero quiero utilizar esto, ¿no? Entonces realmente, bueno, esa es mi duda en sí. O sea, ¿cómo llegas a que digas, ya, esto, aquí ya no le muevas más? Sí, yo creo que en el caso particular de las últimas piezas, como que tenía que ver, no tenía, tiene que ver muchísimo con volver a editar eso y como generar acentos muy particulares. Hay una cosa como que tuviera una cuestión como, ay, es que no sé cómo describirlo. Una parte orgánica y al mismo tiempo que no podías como reconocer esos elementos, sino simplemente estas superficies de los distintas como capas trabajando. Entonces el color en realidad se compone siempre en estas como mallas superponiéndose. Entonces como tener una cosa como tan clara desde el inicio no era factible, sino más bien eh, cuando yo sentía que algo estaba funcionando era como porque esas dos capas generaban un contraste interesante para mí. No sé si contesté a tu pregunta, pero así fue como gran parte de esas piezas se fue componiendo, ¿no? Donde como dos lugares que se encontraban tenían como un tercer espacio y en ese lugar donde generaba este como contraste o esta tensión, yo sentía que como que podía dejarlo o había encontrado un límite o un lugar en el que yo estaba satisfecho, ¿no? Pero básicamente es como en esta relación todo el tiempo en el que dos lugares se encuentran y en esa relación de tensión podía como decidir que el color era, o bueno, que esa relación era la correcta o la adecuada, ¿no?
Sí, que podían seguir trabajando, ¿no? Y Pero sí, gracias. sí, que de alguna manera también como que estaban conviviendo todas estos universos al mismo tiempo, ¿no? No era como que uno era más importante que otro. Creo que cada vez más para mí es muy importante encontrar esta posibilidad donde la composición sea un lugar que sucede en todos los espacios como del área de estas imágenes, ¿no? No hay como una especie de centro, aunque sí hay algo que obviamente va a jalar tu imagen, tu ojo a la imagen, pero todo el tiempo están sucediendo cosas aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y en muchos momentos, ¿no? Entonces para mí eso creo que es muy importante el seguir desarrollándolo, y creo que tiene que ver mucho con lo de la animación o con las imágenes en movimiento, ¿no? Creo que ya estamos acostumbrados a que las imágenes se consumen muy rápido y para mí el resolverlo de esta manera permite que haya como más tiempo, ¿no? Que puedas como transitar con los ojos en todos estos como pequeños sucesos que se están dando, ¿no? Suena como a contar una historia. O sea, que en algún punto vas a tocar todo y va a tener como más sentido. Sí, y esta relación como del micro y del macro, ¿no? O sea, uno se puede acercar y encontrar estos lugares como muy abstractos y luego alejarse y a lo mejor encontrar como una forma donde está contenido esto muy abstracto, ¿no? Para mí, siempre que sean estos lugares no necesariamente específicos, creo que tienen que ver con una decisión personal que no pensar el mundo de esta manera quizá tan figurativa, ¿no? Intentar como movernos a un lugar más de la experiencia. Esta característica yo creo que igual tienes que ver la obra en físico, por ejemplo, las de las telas, esto que hablas, pues está muy claro de lo micro y lo macro, como ves estos puntitos de hilo desde muy cerca, pero te alejas y estos puntitos pues ya al final forman la imagen, ¿no? Entonces creo que eso se entendería muy bien al momento de estarla viendo en físico la pieza. Pues alguien más. Bueno, no sé si Diana tengas otra duda. Sí, sí, no, muchas gracias. Bueno, pues si no, pues agradecerte mucho por que te hayas tomado el tiempo para compartirnos, de estar aquí, para compartirnos tus experiencias, tu trabajo y pues, eh, no sé, sigue haciendo lo que haces, lo haces muy bien, me gusta mucho el trabajo y pues, no sé si el profe futuro quiera decir algo también. Tiene apagado el micro, profe. No se escuchó que tiene apagado el micro. Ay, disculpe. No, que agradecer por el tiempo y tu generosidad para compartir tus procesos, que son muy valiosos para el contexto de la clase. Muchas gracias. No, al contrario, pues gracias por escuchar. Espero que algo les funcione de ahí. Lo que había pensado es compartirles justo algunos enlaces de artistas que me parecen interesantes, que son artistas mexicanos, y también de pues, muchos de las aplicaciones o softwares de esta licencia libre, por si a alguno le interesa ahí como jugar y experimentar con eso, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Entonces, bueno, les hago llegar eso, y pues gracias por el tiempo. Ojalá les haya servido de algo. Claro que sí. Gracias a ti. Y bueno, pues nos vemos.